Dios, hermanos, vamos a la Biblia. Y yo quiero, hermanos, compartir con ustedes, no, si yo no iba a predicar, hermanos, nomás que pues ya ven que a veces que predica, ¿verdad? Que enseña y bueno. Vamos allá a la palabra de Dios, hermanos, en 2 de Corintios, capítulo 5. El mensaje, hermanos, que quiero, hermanos, compartir con ustedes en esta noche, sencillamente, hermanos, le he titulado, hermanos, ¿qué hacer entre tanto que estamos en el cuerpo? ¿Qué hacer, hermanos, entre tanto que estamos en el cuerpo? 2 de Corintios, hermanos, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 6. Amén. A ver, hermanos. Amén. Dice ahí la palabra de nuestro Dios. 2 de Corintios 5, 6. Dice, así que vivimos confiados siempre. ¿Lo tiene, hermanos? Amén. Dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Vamos a orar, hermanos, y así continuamos. Señor y buen Padre, que moras en el cielo, en la tierra y en todo lugar, te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu gracia y por tu misericordia. Gracias, Padre, porque nos tienes aquí en tu casa de oración, alabando tu nombre. Gracias, Padre, porque así lo permites tú, Padre. Gracias por esa gran bendición. Bendiga a mis hermanos, Señor, sígueles fortaleciendo. Señor, síguenos librando de todo peligro, Señor. Así también, Señor, siga fortaleciendo, Señor, nuestros corazones, que podamos seguir adelante, Señor, teniendo esa comunión contigo, Señor. Gracias, Padre, te damos por todo. Pedimos que, Señor, tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas, Señor. Que tu palabra, Señor, también, Señor, obre, Señor, en nosotros, Señor. Gracias, te damos por todo. Quédate con nosotros. A ti sea la honra y la gloria. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Dice ahí la palabra de Dios, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. ¿Sí? Hermanos, yo quiero, hermanos, así brevemente, hermanos, a través de este tiempo, hermanos, hemos visto, ¿verdad?, la partida de algunos hermanos a la presencia del Señor. Hermanos, yo, hermanos, no pude, por último, hermanos, ver a un buen amigo, hermanos, y hermano en Cristo, ¿sí? Hermanos, me dolió mucho, hermanos, no verlo, ¿sí? No verlo, hermanos, y bueno, pues Dios lo sabe, ¿verdad? Y hermanos, en el poco tiempo que lo conocí a mi hermano, pues le agarré un gran aprecio, hermanos, un gran cariño, ¿verdad? Y no pude, hermanos, verle ya, pero hermanos, yo sé que está en la presencia de nuestro Señor, ¿sí? Amén. Y hermanos, también, hermanos, no pude estar, ¿verdad? Cuando mi papá también, pues, tuvo que partir, hermanos, a la presencia del Señor. Nosotros veníamos bajando de la sierra. Cuando nos avisaron, hermanos, no pudimos salir por el peligro, hermanos, en la sierra y hermanos, venir bajando. Pero, hermanos, pues, hermanos, uno se consuela y, hermanos, uno se fortalece en las promesas de la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Y, hermanos, sabiendo, hermanos, que, pues, estamos expuestos, ¿sí? Estamos también expuestos, hermanos, a un día, hermanos, si Dios así lo permite, estar, hermanos, y partir a su presencia, ¿verdad? Y, hermanos, de eso debemos estar conscientes cada uno de nosotros, ¿verdad? Y, hermanos, para mí, hermanos, pues me anima, hermanos, a seguir adelante y hermanos, en ver que el Señor aún nos tiene con un propósito, hermanos, en este lugar, ¿sí? Entonces, mientras tengamos, hermanos, esa oportunidad que Dios nos da, mientras estemos en el cuerpo, hermanos, decía el apóstol Pablo, ¿sí? Tenemos, hermanos, que seguir adelante, hermanos, sirviendo a nuestro Dios, ¿verdad? Seguir, hermanos, adelante, ¿verdad? Con el propósito que Dios nos ha dejado, hermanos, aquí. Y, hermanos, dice aquí la palabra de Dios, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, dice, y más quisiéramos estar ausentes
¿de qué, hermanos? Del cuerpo. ¿Qué querrá decir, hermanos, estar ausentes del cuerpo? ¿Qué querrá decir? ¿Qué entendemos, hermanos, con estar ausentes del cuerpo? ¿Cómo lo entendemos nosotros? ¿Será, hermanos, ya acabar? ¿Dejar, hermanos, aquí el cuerpo? ¿Nos estará hablando, hermanos, de la muerte física? ¿Ya no vivir? ¿Sí? Y dice, hermanos, aquí el apóstol Pablo dice, y más quisiéramos estar ausentes, ¿de qué? Yo leía esto, hermanos, y dice, y presentes al Señor, y yo me ponía a pensar, bueno, entonces el apóstol Pablo quiere decir que pues, para él, hermanos, él quisiera ya estar en la presencia del Señor. Pero, hermanos, yo tanteo que a muchos de nosotros no nos parece eso, ¿sí? Yo creo que no, hermanos, yo creo que quisiéramos estar mejor aquí, ausentes del Señor. Y el apóstol Pablo dice, más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor, ¿sí? Si yo preguntara, hermanos, ¿quién quisiera ahorita estar en la presencia del Señor? Yo creo que muy pocos levantaríamos la mano, ¿sí? Yo digo levantaríamos, ¿sí? Yo digo levantaríamos. Yo digo levantaríamos, ¿sí? Pero yo creo que a muchos no les gusta, ¿sí? Y dice, hermanos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Amén, hermanos? ¿Sí? Pero dice, hermanos, versículo 9, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Hoy, hermanos, por la bendición del Señor, por, hermanos, su plan, hermanos, que tiene, no estamos, ¿sí? Hermanos, aún estamos, ¿en qué? En el cuerpo, ¿sí? En el cuerpo, amén, ¿sí? Pero debemos de estar conscientes, hermanos, ¿sí? Conscientes de que, hermanos, estamos expuestos a la muerte, amén, ¿sí? Y que no se nos haga, hermanos, raro o curioso, hermanos, ¿sí? De que, hermanos, el hermano Abraham está aquí predicando y que a otro día, hermanos, ya no esté y pues el hermano, pues lo acabamos de ver y era muy buena gente, ¿sí? Porque ya cuando se muere uno, pues ya le sale la buena gente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Que, no, pues ahí los hermanos ahí estaban, con nosotros lo vimos caminar, caminaba bien, ¿sí? Bien mal, pero allá estaba el hermano echándole ganas, ¿sí? Pero, hermanos, yo creo que no debe extrañarnos que estamos expuestos, hermanos, ¿sí? De que un día, hermanos, estemos o partamos a la presencia de nuestro Dios. Y el apóstol Pablo, hermanos, él decía allá en Filipenses 1:21, hermanos, para mí el vivir es Cristo. ¿Y qué decía, hermanos? El morir es ganancia. El morir es ganancia, ¿sí? Yo creo que no nada más lo decía por decirlo. No creo que no nada más lo decía para que nosotros lo recitáramos muy bonito, ¿sí? Yo creo que él estaba consciente de lo que estaba diciendo y nosotros debemos de estar conscientes, ¿sí? De lo que nosotros estamos creyendo, amén, ¿sí? La palabra de nuestro Dios. Y dice, hermanos, ¿sí? Dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pero yo quiero ver, hermanos, qué hacer entre tanto que estamos, hermanos, en el cuerpo. Aún no estamos en la presencia de Dios. Algunos se nos han adelantado. Algunos, hermanos, ya están en la presencia de Dios. Nosotros aún estamos aquí. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que está pasando, hermanos, en nuestros tiempos? ¿Qué es lo que vamos a hacer, pastor? ¿Qué es lo que vamos a hacer, hermanos? Sí, debemos de ir a la palabra de Dios y ver qué es lo que tenemos que hacer en estos tiempos de angustia, en estos tiempos, hermanos, sí, tan peligrosos, hermanos. Tiempos, hermanos, que hermanos quizás nos asustamos, nos atemorizamos, hermanos, sí, y no queremos ni asomar la nariz por la ventana, y no queremos, hermanos, ir a la iglesia. Vamos al mercado y vamos a la tienda, pero a veces no queremos ir a la iglesia. Tenemos un tosito, pastor, ando un poquito malo, no quiero ir, pastor, sí, no puedo ir, sí, y no es cierto, sí, a veces no es cierto, sí, estamos atemorizados, estamos amiedados quizás. Pero, hermanos, vamos a la palabra de Dios y mientras que estamos aquí en el cuerpo, ¿qué es lo que debemos hacer? Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 4:13. Quiero que lea, hermanos, del versículo 8, 2 Corintios 4:8. Dice, hermanos, que estamos atribulados en todo. ¿Sí lo tenemos? Amén. Mas no angustiados
en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros, ¿qué hermanos? Que vivimos, siempre estamos entregados ¿a qué? A muerte, por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también, ¿qué hermanos? Hablamos. ¿Y qué hablaban? Aún, hermanos, el apóstol Pablo está, hermanos, él a lo mejor, hermanos, quería que el Señor se lo llevara. Él quería estar ausente del cuerpo y presentes al Señor, pero el Señor no le cumplía sus caprichos al apóstol Pablo, ¿sí? Ni nos va a cumplir los caprichos a nosotros, ¿sí? Él nos va a tener aquí hasta que pues Él quiera, hermanos, y cumpla sus propósitos en nuestras vidas. Amén, hermanos. Amén. ¿Sí? Amén. Debemos de seguir hablando, hermanos, del Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí? No, hermanos, no hay que buscarle. ¿Para qué nos vamos a ir, hermanos, a profundidades? Mientras estemos en el cuerpo, ¿cuál es nuestra tarea, hermanos? No, la tarea no nada más es de los misioneros, hermanos, ¿sí? También es de usted. Amén. ¿Usted creyó en el Señor Jesucristo? Amén. ¿Sí? Entonces dice, hermanos, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual, ¿qué? Hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Sí? Mientras estemos, hermanos, en el cuerpo y mientras el Señor nos tenga aquí, tenemos que seguir, ¿qué? Hablando. Tenemos que seguir, hermanos, hablando del Señor Jesucristo. Tenemos que seguir llevando, hermanos, el Evangelio. Tenemos que seguir, hermanos, echándole muchas ganas a la obra de nuestro Dios. Amén. Amén, hermanos. Amén. Se dice, hermanos, que la iglesia, hermanos, anteriormente, hermanos, cuando la iglesia, hermanos, sí, cuando se venía, hermanos, persecución, cuando, hermanos, la iglesia, hermanos, se venía, hermanos, tiempos angustiosos, era cuando la iglesia crecía más, ¿sí? Era cuando la iglesia, hermanos, se avivaba más, ¿sí? Con las persecuciones, con, hermanos, sí, hermanos, con los sufrimientos, los padecimientos, ¿sí? Se esforzaban los hermanos aún más en predicar la palabra de nuestro Dios. Amén. Amén. Yo creo, hermanos, que mientras estemos en el cuerpo debemos de seguir, hermanos, ¿sí? Hablando de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí? Hermanos, que no se puede, sí se puede, amén. Se Amén. puede seguir hablando de la palabra de nuestro Dios. Amén. Amén. Sí. Dice, hermanos, también, sí, vamos a ir rápido porque, hermanos, dijeron que había tortillas de harina. Entonces, sí, yo no sé para quién sean, pero dijeron que había, ¿verdad? Creí, hermanos, por lo cual hablé. Amén. Nosotros también creemos, hermanos, por lo cual también hablamos. Dice, hermanos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabundó para gloria de nuestro Dios. Tenemos que seguir glorificando el nombre de nuestro Dios. Dice el versículo 16, por tanto, ¿no qué, hermanos? No desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hermanos, en el versículo 16 nos dice, hermanos, qué es lo que nosotros, hermanos, sí, debemos hacer mientras estamos en el cuerpo. Y dice, hermanos, en el versículo 16, por tanto, ¿no qué, hermanos? No debemos, ¿qué, hermanos? Desmayar. ¿Sí? No debemos desmayar. Hermanos, el desmayo, hermanos, es la pérdida temporal, hermanos, y súbita, hermanos, de la conciencia. Un estado, hermanos, donde usted pierde, hermanos, la conciencia. Y el Señor nos dice, hermanos, por medio de su palabra, que nosotros debemos de estar conscientes. Que no debemos, ¿qué? Desmayar. ¿Sí? Un desmayo, ¿alguien se ha desmayado aquí? Amén. ¿Sí? ¿Qué siente cuando se desmaya?
O va a estar como la señora allá del rancho que se desmayaba, ¿sí? No sé quién murió por allí y ahí estaban echándole alcohol y se les acabó el alcohol y la señora desmayada y que no podían despertar, la verdad. Y no, tráiganse la otra botella de alcohol, ¿dónde está el alcohol? Y luego la señora, la desmayada, dice, ahí está arriba del ropero. No estaba desmayada, nada más estaba haciendo, ¿sí? La palabra de Dios nos habla y nos dice que no debemos, hermanos, desmayar. ¿Por qué, hermanos, nos dice? Porque a veces, hermanos, hay desmayos en la vida cristiana, ¿sí? Hermanos, a veces, hermanos, hay desmayos. Hay, hermanos, pérdida, hermanos, temporal y súbita, hermanos, de nuestra conciencia. A veces no sabemos ni qué está pasando, ¿sí? ¿Por qué, hermanos, viene el desmayo en la vida cristiana? La palabra de Dios dice, ¿no qué? No desmayar. Mientras estemos en el cuerpo, hermanos, no debemos desmayar. Amén. El desmayo, hermanos, sí, clínicamente hablando, hermanos, y no es que sea doctor ni nada de eso, ¿verdad? Pero ya ve que a veces, hermanos, agarra uno los libros y los lee, ¿sí? Y hermanos, investigando y todo eso, ¿verdad? Y, aunque no me gusta mucho profundizar, ¿verdad? Pero se dice que el desmayo, hermanos, viene, hermanos, en una persona por deshidratación, ¿sí? Es una de las causas, la deshidratación. Que se desmaya, hermanos, por estar, hermanos, deshidratado, ¿sí? Y eso sucede, hermanos, en la vida cristiana cuando no hay, hermanos, una relación personal con el Señor Jesucristo. Hay una deshidratación, hermanos, espiritual. Ya no agarramos nuestra Biblia. Ya estamos poniendo más atención a ver cuántos mueren del coronavirus, ¿sí? Ya, hermanos, el coronavirus le ha robado el primer lugar al Señor. Ya estamos más atentos, hermanos, a todo eso, ¿sí? A ver qué es lo que se dice y que todo, bueno, tantas cosas, ¿verdad?, que se dicen, hermanos. Pero a veces, hermanos, desmayamos porque no hay una relación, hermanos, personal con el Señor, ¿sí? Hay una deshidratación espiritual. ¿Sabe por qué viene el desmayo también? Porque hay una angustia, hermanos, ¿sí? A veces hay una angustia, ¿sí?, en nuestras vidas. Pero, hermanos, esa angustia, hermanos, tiene que ver, hermanos, de miedo o inquietud, ¿sí? Hermanos, de lo porvenir, ¿sí? Pero, hermanos, eso viene, hermanos, también, hermanos, porque no hay confianza, hermanos, en el poder de nuestro Dios, ¿sí? Hay problema, hermanos, del corazón. Y la palabra de Dios nos dice que no debemos desmayar. Amén. Y una de las cosas que debemos hacer para no desmayar, hermanos, es poner la mirada en las promesas de nuestro Señor. Amén. Mientras estemos en el cuerpo, hermanos, Dios no quiere que nosotros desmayemos. Quiere que sigamos, hermanos, adelante, ¿sí? Quiere que sigamos adelante, hermanos, sirviéndole. Amén, hermanos. Amén. ¿Se puede o no se puede, hermanos? Amén. Claro, hermanos, que sí se puede. El Señor nos da la fortaleza, nos da la fuerza, hermanos. ¿Sí? Si no, lea, hermanos, el Salmo 91, ¿sí? Y verá, hermanos, que a veces no creemos lo que la palabra de Dios dice, ¿sí? Yo no entiendo, hermanos, muchas personas en este tiempo, hermanos, ¿sí?, van con el psicólogo, hermanos, ¿sí?, porque piensan que van a solucionar sus problemas, ¿sí? Hermanos, van, hermanos, con el chamán, el brujo del rancho, hermanos, ¿sí?, porque piensan, hermanos, que, ¿sí?, le rezan a la muerte, le hacen tantas cosas, hermanos, ¿sí? Pero nosotros debemos, hermanos, ¿sí?, encomendar nuestras almas a nuestro Dios. Amén. ¿Sí? Y fortalecernos, hermanos, en sus promesas. Dice la palabra de Dios, hermanos, también, ¿sí? Entonces, hermanos, mientras estemos en el cuerpo, no debemos, ¿qué, hermanos? Primeramente debemos seguir, ¿qué, hermanos? Hablando la palabra de nuestro Dios. Y luego, hermanos, ¿no qué? No desmayar. Mire lo que dice la palabra de Dios en el versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que, ¿qué, hermanos? Las que no se ven. Pues las cosas que se ven son, ¿qué? Temporales. Pero las que no se ven, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se hiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de, ¿qué, hermanos? De manos. ¿Y qué dice, hermanos? Eterna en los cielos. Hermanos, mientras estamos en el cuerpo, hermanos, dicen, no debemos de mirar nosotros las cosas que, ¿qué?
que se ven, sino las que ¿qué? Los que no se ven. Hermano, usted está loco, ¿por qué dice que vamos a mirar las cosas que no se ven? ¿Sí? Pero es que si nos dice la palabra de Dios, Amén. que debemos poner atención ¿a qué? A las cosas ¿qué? Que no se ven. Que no se ven, pero a las cosas eternas. Aquí, hermanos, la palabra no mirar nos habla, hermanos, de no fijar, hermanos, nuestra atención, pero también no fijar nuestro interés. Porque a veces, hermanos, estamos más interesados en las cosas terrenales, en las cosas materiales, ¿sí? Y Dios no nos ha dejado, hermanos, para que nos fijemos nada en eso, Amén. ¿sí? Dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, ¿sí? Fijar nuestra mirada en las cosas eternas, en las cosas, hermanos, que realmente importan, en las cosas que realmente, mis hermanos, le interesan y le agradan a nuestro Dios. Yo no sé si mirar a esta, hermanos, o mirarlos a ustedes, que ya estoy apantallado aquí, ¿sí? Pero debemos, hermanos, de fijarnos nuestra mirada en qué? En lo eterno, en las cosas, ¿sí? ¿Saben qué bendición es verlos, hermanos? ¿Sí? Yo creo que el pastor, hermanos, le da gusto, le da gozo verlos a ustedes, hermanos, que sean edificados, ¿sí? Hermanos, es un gusto ver, hermanos, a los hermanos allá en la mesa, hermanos, llegar y sentarse, ¿sí? ¿Sabe? Yo, hermanos, yo los miro a ellos, pero miro sus almas, ¿sí? Miro, hermanos, que ellos, hermanos, sus ojos, hermanos, están atentos, hermanos, a la palabra de Dios. Cuando están allí, hermanos, no hay otra cosa, hermanos, ¿sí? Que los distraiga, ¿sí? Hermanos, el estar atentos a lo que, hermanos, la palabra de Dios dice. Yo creo que nuestra atención debe estar, hermanos, en las cosas, ¿sí? Aquí, en la palabra de nuestro Dios. Amén. ¿Sí? Aquí en la palabra de nuestro Dios dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. Nos habla, hermanos, de no fijar nuestra atención o nuestro interés en las cosas, hermanos, terrenales. Puesto que, hermanos, todas estas cosas, hermanos, van a pasar. Sí, yo creo que nuestro interés mayor debe ser en las cosas espirituales, hermanos. Amén. En la obra de nuestro Dios. Amén. Dice, hermanos, en capítulo 5, versículo 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Aquí nos está hablando, hermanos, de la resurrección, pero también nos está hablando, hermanos, de la transformación cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Tenemos, hermanos, la seguridad, hermanos, de nuestra salvación. ¿Sí? Tenemos la seguridad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, así que vivimos como, hermanos, confiados. ¿Cómo debemos de vivir mientras estamos en el cuerpo? Primero debemos seguir, hermanos, hablando la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Y luego, hermanos, debemos, hermanos, no desmayar. No debemos desmayar. Y luego, hermanos, debemos de fijar nuestra mirada en las cosas eternas, ¿sí? No le ponga tanta atención, hermanos, en lo que dice, hermanos, la televisión. Amén. ¿Sí? Que no lo distraigan. ¿Sí? Ponga la mirada en la palabra de Dios. Amén. En sus promesas, hermanos. En la esperanza que tenemos en Él. En, hermanos, seguir, hermanos, en el adelanto de la obra de nuestro Dios. ¿Sí? Lamentablemente ha muerto mucha gente, hermanos. Pero lo más lamentable es que han muerto sin Cristo. Amén. Eso es lo más lamentable. Que han muerto, hermanos, sin el Señor Jesucristo. ¿Sí? Hace poquito murió un primo mío, hermanos, nosotros le alcanzamos a testificar, ¿sí? Él murió, hermanos, de úlcera gástrica, se le reventaron las úlceras, le pusieron que era de COVID, ¿sí? Pero falleció, hermanos, porque se vació, hermanos, toda su sangre, ¿sí? Lamentablemente nunca quiso, hermanos, nada con el Señor. Eso es lo más triste. ¿Qué consuelo le puede dar a una persona, hermanos? A su madre. ¿Qué palabra le puede uno dar a su madre? No hay. ¿Sí? No hay. No debemos desmayar, hermanos. ¿Sí?
No, hermanos, debemos de mirar, hermanos, las cosas que se ven. Debemos, hermanos, de fijar nuestro interés y nuestra atención en lo espiritual. Amén. Sí, hay mucho que hacer, hermanos. Sí, hay que seguir predicando la palabra de nuestro Dios. Dice, hermanos, versículo 6, así que vivimos confiados siempre. Nada más hoy, nada más mañana, nada más pasado mañana. ¿Qué hacer entre tanto que estamos en el cuerpo? Debemos seguir confiando. ¿Sí? Seguir, hermanos, teniendo confianza en el Señor. No desconfíe, hermanos, de Él. ¿Sí? Debemos de seguir confiando. Dice, así que vivimos confiados siempre. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Hermanos, la confianza, ¿sí? Es esa esperanza firme, es esa seguridad que tenemos en Él, ¿sí? Y aquí el apóstol Pablo repite 2 veces, hermanos, dice el versículo 6, así que vivimos confiados siempre. En el versículo 8, hermanos, dice, hermanos, el versículo 7 dice, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos. Los peros del Señor siempre, hermanos, son buenos, ¿sí? Nuestros peros no. Nuestros peros no son buenos. Pero aquí en la palabra de Dios dice, pero confiamos, ¿sí? Pero confiamos. Y eso es lo que debemos hacer. Mientras el Señor, hermanos, nos tenga aquí, debemos de seguir confiando. Amén. Amén, hermanos. Amén. Ya por último, hermanos, ¿sí? Porque se hacen duras las de harina. O las enchiladas, potosí. ¿Quién sabe si nos salen a compartir? Creo que ya las guardaron. Ahorita a ver qué podemos hacer, ¿verdad? ¿Qué hacer entre tanto que estamos, hermanos, en el cuerpo? Tenemos muchas cosas que hacer, ¿verdad, hermanos? Sí. Nomás que hay que enfocarnos en la palabra de nuestro Dios. Amén. Amén. Dice, hermanos, la palabra de Dios en el versículo 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, ¿serle qué? Agradables. Dicen, hermanos, que al buen entendedor, pocas. ¿Sí? Serle agradables. Amén. ¿Sí? Serle agradable. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos, quieras o no, ¿sí? Ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, ¿qué hacer entre tanto que estamos en el cuerpo? Debemos, hermanos, procurar ser agradables a nuestro Dios. Amén, hermanos. Amén. No se vale poner excusas, hermanos. No se vale echarle la culpa, hermanos, a una bacteria. ¿Sí? Amén. ¿Sí? No se vale, hermanos. ¿Sí? Debemos, hermanos, procurar ser agradables a nuestro Dios. Porque un día, hermanos, dice aquí la palabra de Dios, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Amén, hermanos. Amén. ¿Sí? Algún día, hermanos, ¿sí? No nos corren mucho los hermanos. ¿Sí? En la levantada de Guarache ahí los vamos a alcanzar. ¿Sí? ¿Sí? Ahí los vamos a alcanzar. ¿Sí? Hay hermanos, pastores, ¿verdad? Que conocimos que han partido de la presencia del Señor. Pero nosotros que nos quedamos, hermanos, que estamos aquí cada día, debemos procurar ser agradables al Señor. Amén. Amén, hermanos. ¿Sí? Eso es lo que debemos hacer mientras, hermanos, el Señor nos tenga, ¿sí? En este lugar. Muy bien, hermanos, mi deseo es que Dios le bendiga, ¿sí? Siga adelante, hermanos, ¿sí? Siga sirviendo al Señor, ¿verdad? No se desanime, no desmaye, hermanos. Amén. ¿Sí? No desmaye. Yo sé que a veces las cosas son difíciles, ¿verdad? Lo son, ¿sí? Pero tenemos al Señor de nuestro lado. ¿Ven, hermanos? ¿Sí? Ahí está, hermanos, el poderoso gigante. Amén. Vamos a orar. Señor, te agradecemos, Padre, por tu palabra. Señor, ayúdanos a seguir adelante.